Rita Indiana, Ay, cuando la ley días, 168.13... Pero buen día. Buen día. No, porque es una ofensa. Esa mujer escribió en El País un artículo que dio la vuelta al mundo. Sí. Y que aquí en República Dominicana tienen a los haitianos para recoger esos fiscales. Ella dijo otra cosa. Oh, y mira, y me la ponen ahí. Y la buscó... El día que tú vas a hablar. El día que yo voy a hablar. Para arrancar. Y en estos días la buscó una firma cervecera. La buscó por una promoción. Bueno, pero es una de las autoras más influyentes del siglo No, XXI. Estoy leyendo por aquí, es que cierto. que sea influyente. Está reconocida, Nelson. Ah, pero tú estás igual que el amigo de nosotros. ¿Quién? Que dice que ese influencer que vive despotricando mueve 1 millón 10 de gente. millones de votos. No, es lo mismo, tú no puedes No, comparar. pero es lo mismo, no es que porque mueva gente. El mismo enfoque. No. Es el mismo enfoque. No, porque el reconocimiento... A no es- propósito- Esa enfoque. parte que tú estás defendiendo de manera indirecta, Yo no de estoy la defendiendo industria a nadie, del estoy descrédito. Me le gustó estoy ese dando un término que detalle. acuñó ayer la fiscal Rosalba Ramos. Aquí hay una industria del descrédito. Sí. Por eso yo con los buenos días felicito a Faride. Faride ayer se anotó 2 goles. Así es. Medida de coerción logró, yendo ella misma a todas las audiencias. Ahí están el lobo y la loba feroz. Medida de coerción, está bien, garantía económica, que no pueden salir del país, y presentación periódica. Ya Faride cumplió, pero ella fue personalmente, así que debiera hacer todo. Aquí debe hacer. Entonces, no me pongan gente que en la calidad del dominicano no me diga eso. Pero bien, ya me descontrolaron. Hoy debió poner algo ahí. Hoy es el Día Internacional contra el Delito de la Trata de Personas. Eso es uno de los crímenes más execrables que puede tener la humanidad, la trata de personas, el comercio de personas. Se estima que en el mundo más de 12 millones de personas actualmente son víctimas de trata. Y la mayoría, no la mayoría, un 30% son niños y el 70% niñas, mujeres y niñas. La trata de personas. Ayer sacaron unos datos, ahí está en el Caribe, Estados Unidos dice que República Dominicana está en el mínimo, o sea que todavía tiene que hacer más. Estados Unidos mide de todo, esa gente son, pero ellos nadie lo mide. Imagínate que saliera alguien con un rifle, era un rifle lo que tenía, y salga y se mete en el edificio. Y eso, que él se metió en el ascensor equivocado. Pero si llega a la oficina que él iba, a lo muerto hubiese sido más, pero eso no lo mide Estados Unidos. Pero bien, yo creo que República Dominicana ha avanzado porque ha endurecido la pena el año pasado. Incluso las legislaciones han avanzado. Incluso los datos, busqué aquí, 123 arrestos hicieron el año pasado. Rescataron las autoridades 123 mujeres, 53 de ellas colombianas. Es decir, que se está haciendo algo, pero Estados Unidos tiene una cosa para medir, la ley de protección de la vida en el extranjero. Dice que nosotros estamos haciendo un esfuerzo mínimo, pero que es importante. Miren, 2 cosas con números. 1 tonelada de cocaína en las costas de Pedernales. Ayer la DNCD y organismos de seguridad interceptaron una lancha con 1.5 toneladas de cocaína que venían, o sea, no era que se iban. Por eso que yo me pregunto a veces, ¿cómo que esa cocaína, droga que entra por Pedernales, pasa toda esa parte del sur, entra a la capital, paga peaje y termina aquí en la costa este para salir? Es lo mismo que uno se pregunta, ¿y cómo que las haitianas llegan a la verticalidad de la Altagracia y cruzan medio país? 1.5 toneladas de cocaína en las costas de Pedernales, una lancha interceptada. Pero el domingo en las Américas, 18 láminas de cartón de cocaína se iban. Estas venían, pero estas se iban por las Américas. Para los Países Bajos. Un saludo a Mel Argüello en los Países Bajos. Tenga pendiente. Y lo último es, ustedes recuerdan que hablamos aquí de Andy y de Jaime Ariti, de los gastos corrientes e ingresos corrientes, que este gobierno gasta más que lo que recibe. Y que en 75 años, solo 2 veces en este país, se ha gastado más que lo que entra. Y fue en el 65 con la guerra y con la pandemia. Y después, 21, 22, 23, 24 y 25, con este gobierno, se gasta más que lo que entra. Pero ayer hay un informe de la Dirección General de Presupuesto. Un saludo a José Rijo Pregó. ¿Ustedes se acuerdan? Rijo Pregó agarraba
y desbarataba los presupuestos de los gobiernos del PLD. Todo el mundo decía, pero ese es el hombre que más sabe de números y que más sabe de presupuesto en este país. Él es el actual director de presupuesto, que por cierto está como medio calladito, no se siente. Miren, hasta el 25 de julio, los ingresos del gobierno, 722.973 millones. Los gastos del gobierno hasta el 25 de julio, 815.395 millones. Esto arroja un saldo financiero negativo de 22.400 millones según los datos del propio presupuesto. O sea, se ha gastado 92.400 millones más que lo que ha ingresado. Pero no estamos hablando de los ingresos corrientes y los gastos corrientes a nivel general. Esto es lo del presupuesto, nada más, la ejecución del presupuesto, de lo que está presupuestado. Hay que prestarle atención a esta situación porque no se puede gastar más que lo que se recibe, y eso que el Día de los Padres no hubo ningún cariñito. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Para el Día de la Madre hay un cariñito a la madre de 1.000 pesos. Por eso yo estaría de acuerdo con la diputada que se inventó el Ministerio del Hombre, para que nos pongan un cariñito de 1.000 pesos. El presupuesto hasta el 25 de julio, 92.400 millones deficitario, según los propios números de José Ríos. Y eso de presupuesto es como la economía familiar. Con la casa es un presupuesto. Tú estimas lo que te va a entrar y lo que va a ingresar. Por ejemplo, hoy es día 30. Se supone que los que tienen un presupuesto organizado saben cuánto van a recibir hoy 30 y cuánto tienen que gastar. Aunque yo tengo una amiga mía que se le aguan los ojos cuando llega el 30. Así. ¿Cómo así? Los números no le dan. Hable con Río. Quiere llorar. No, un saludo a José Ríos, pues esa era la matica del conocimiento. Ríos, ISD. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue que estimaron el asunto? ¿O es que Abinader está gastando más que lo que está presupuestado? Termina la cita. Bueno. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine, Yulisa. Amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, 30 de julio, aquí en Despierta, con CDN. A apenas 39 horas de que comience una nueva fase de, ni cómo decirlo, este varapalo arancelario, para ser políticamente correcto, que el señor Trump tiene como política exterior, comercial. 1 de agosto será la fecha en que entrarán en vigencia todos los aranceles. Ante el silencio que ha mostrado el Estado Dominicano con relación a eso, asumimos como bueno y válido y encajamos el 10% que nos toca. Hubiera sido quizá elegante que se nos dijera que esa iba a ser la política pública, o que por lo menos nos dijeran el estado de situación y de resultados de las diligencias que en su momento hicieron la misión encabezada por el canciller y por el ministro de Comercio a los Estados Unidos, aún a sabiendas de que no hay músculo, y no es, ni respetándolo, es la realidad imperial de la periferia del centro, de que no tenemos como país, como Estado, músculo para poder maniobrar mucho, pero por lo menos la elegancia de comunicarlo. Pero bueno, comunicar nunca ha sido el fuerte de este gobierno, hay que recordarlo. Sin embargo, en Brasil, al señor Atkins, delegado del señor Lula, para negociar o renegociar ese 50% que le puso Trump, ni le toman el teléfono. Así que en Brasil hay pánico, calma o resignación, elija usted dependiendo del rubro agrícola que vayamos a analizar, porque ciertamente un 50% de impuestos es un golpe duro para cualquier industria. Quizá no para la rusa, que ni le va ni le viene la amenaza que le hicieron sobre los 10 o 12 días. En el caso del Reino Unido, el señor Keir Starmer, primer ministro, dijo que si no hacen alto al fuego en Gaza, los israelíes, en septiembre, oiga qué amenaza, en septiembre van a declarar, van a reconocer al Estado palestino. O sea, que si hacen alto al fuego, no lo reconocen, en sentido contrario. Esa es la firmeza y la contundencia de la política exterior británica. En Kamchatka, la península rusa cerca de Vladivostok, hubo un terremoto de 8.8, que si solamente se mantuviera ahí no pasaría nada, porque por ahí no viven ni los pingüinos. Pero el tema es que, por cierto, uno de los 10 terremotos más duros de toda la historia registrados, sino las alertas de tsunami que ha desplegado del otro lado del Pacífico, en México y en
y en Estados Unidos, California, y en Japón, concretamente, la central de Fukushima, aunque todavía no está en riesgo inminente y aparentemente no lo estará, ha sido desalojada de todos los trabajadores que están en su proceso de mantelación. Recordemos que ahí, hace unos años, hubo un tsunami que generó, por no generar una fusión en el núcleo nuclear. Y finalmente, en el plano internacional, la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, la OFAC, pues se elevó a 25 millones la recompensa para el señor Maduro, presidente de Venezuela. Y el que tenga información de dónde está el señor Maduro, presidente de Venezuela, y que ayude o contribuya a la captura de Maduro en su calidad supuesta, desde luego, de jefe del cartel de los soles y endilgándole una serie de supuestas comisiones de delitos, dice la OFAC, pues entonces tendrá su recompensa de 25 millones. Este anuncio, al mejor estilo de Billy the Kid, fue colgado, por no dejar de ser colgado, en la página web de la DEA. Lo que pasa es que eso está pasando en el mismo país, como dijo Catherine el día de ayer, que hace 2 días reconoció la capacidad de Citgo, ¿verdad?, la empresa venezolana, para poder negociar en Estados Unidos y vender petróleo. Y adivina quién, de dónde va ese dinero y quién lo administra. El señor Maduro. Pero bueno, así va el mundo en política exterior, sin donde sí hay claridad, es en la Junta Central Electoral aquí en República Dominicana. Su presidente Román Jaquel Iranzo, en una visita girada al Congreso el día de ayer al Senado, señalaba que el próximo 7 de agosto se estaría aperturando el sobre B correspondiente a la licitación internacional para la adjudicación y elaboración del nuevo documento de cédula de identidad y electoral. Recordemos que está vencido para todos los dominicanos. Pero bueno, el sobre B será aperturado, que es la propuesta económica, aún a sabienda que solamente de los 3 oferentes iniciales, la empresa Endoc fue la única que cumplió con todos los requisitos técnicos. Por lo tanto, el sobre B solamente tiene una sola empresa. Esperamos que cumpla con los requisitos que dice la Junta Central Electoral y que no sea sujeto de, en el caso de que no hubiera mérito, desde luego, de observación o impugnación, porque ciertamente ese retraso en la expedición de un documento que está pautado a su impresión entre octubre y noviembre de este año, que comienza el proceso, afecta a todos los y las dominicanos y dominicanas, para ser inclusivo, y hasta todos también. Y finalmente, simplemente a lo que dices, Nelson, del comportamiento de la ciudadana Farideh Raful el día de ayer, señalar ciudadana, porque no es en calidad de ministra de Interior, creo que placa número 6 o placa número 7. No, es en calidad de ciudadana, de una ciudadana que se siente irrespetada, y cualquier persona con medio dedo de frente, porque 2 es demasiado, podría, al ver el tipo de epítetos y de acusaciones que ha sido endosada y endilgada por este señor Martínez y esta señora Jorge, entendería que, para ser políticamente correcto, la ciudadana Raful tiene mérito. Pero aquí lo importante realmente es el mensaje de no dejar y de no sumarse al coro de ciudadanos del ámbito privado, empresarios también que han sido víctimas, y de funcionarios del Estado Dominicano y de este gobierno que han sido víctimas de acusaciones, de difamaciones sin pruebas e infundadas, que han optado el silencio, por no decir la cobardía, de no ir a reclamar su honor y la defensa de su dignidad en los tribunales, bajo el argumento de que se toma mucho tiempo en los tribunales. El honor y la defensa del honor no tiene reloj para medirlo. Por lo menos eso piensa la diputada, la ministra Raful, y yo estoy de acuerdo con ella. Y parece que el ruedo de las faldas, para usar una expresión de mi compañera Catherine, a quien pasaré la palabra, pesó más que el borde de los pantalones de muchos políticos de este gobierno y de este partido, cuyos pantalones le quedaron saltacharcos. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Suscribo en su totalidad tu comentario, y además invito a la audiencia a que lean el artículo de Federico hoy en Listín Diario. ¿Cuántos días que son, Federico? 1113. 1113 días. Federico hace una exposición interesante sobre el momento que viven algunos altos funcionarios gubernamentales cuando todavía faltan 1113 días para que cambie el ciclo político electoral, en virtud de la democracia a la que asistimos y celebramos, aún con todas sus fallas, con todos sus traspiés. Para los que creemos en el sistema democrático,
sabemos que da mucho pique, ¿no? Por ejemplo, que el voto de un vago vale lo mismo que el voto de un agente de trabajo, que tengamos que asistir a procesos electorales en donde se corroe la voluntad popular a fuerza de papeleta, pero eso cada día ocurre menos, o al menos es al menos es el compromiso de los que entendemos el poder de las urnas, me refiero a las urnas electorales. Federico hablaba del sismo que ocurrió esta mañana en esta localidad de Kamchatka, en pleno Pacífico, en el centro norte del Pacífico. Se tienen ya imágenes que son estremecedoras. La buena noticia por ahora es que no hay reporte de víctimas fatales, al menos en Rusia, en el epicentro de este lugar, pero sí ya se empiezan a conocer algunos detalles, algunas gráficas, por ejemplo, del techo de un jardín de infantes que ha colapsado en su totalidad. Sin embargo, ahí hasta ahora tampoco se han reportado víctimas por la hora en la que se produjo el sismo. En Chile están advirtiendo de entrada que podrían evacuar toda su costa y estiman que las primeras olas, producto del tsunami que ha generado este sismo, lleguen al país suramericano aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Estaba revisando en este momento Santiago y Santo Domingo compartimos compartimos la misma hora y hay que decirlo, son las 7:21 de la mañana en ese país también, por lo tanto esperan que en 2 horas hay tiempo entonces para evacuar, es lo que ha dicho el organismo de emergencia y rescate de Santiago de Chile. La agencia nuclear de la ONU asegura que las centrales de la costa pacífica no han sufrido daño alguno. Estaba la preocupación de Fukushima, tampoco se ha registrado mayor problema en ese sentido. Y hay 12 países en todo caso en alerta por este tsunami. 8.8. Se dice fácil, pero hay que estar allí y que Dios nos libre y nos ampare de una situación natural de esta índole. Hay imágenes también particularmente impresionantes sobre cómo se apartó el mar en algunas zonas de Hawái, y eso, por supuesto, una vez más nos muestra el impacto, la fuerza de la naturaleza, que no avisa, que no discierne entre unos y otros, que no importa si usted tiene mucho o poco, que no importa si usted vive en una casa grande o en una chiquita. En situaciones de este tipo, todos somos víctimas de la naturaleza, parte de lo que tenemos que reportar en la jornada de hoy. En la República Dominicana, el Congreso de la República está listo, han dicho, para aprobar el Código Penal. Se pensaba que iba a ocurrir en la jornada previa, pero parece que han decidido enviar algunos puntos que todavía están en discusión a una pequeña comisión. Así lo hizo saber ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que sí, en las próximas horas tendremos un nuevo Código Penal. Ayer estuve conversando con el presidente del Senado, les mando saludos, compañeros, Ricardo de los Santos, que me hacía una serie de precisiones que les voy a compartir ya de manera privada en virtud de lo que ha sido, según me comentó, el proceso para elaborar esta pieza, que va a dejar contentos a algunos sectores del país y a otros, por supuesto, no tantos. Le preguntaba yo sobre si él pensaba que el presidente iba a aprobar la pieza y me dijo, yo no tengo ninguna duda de que lo va a aprobar. Veremos, veremos. Saludos al presidente Ricardo de los Santos. Gracias a Gustavo Sánchez, a Víctor de Asa y a Digna Reynoso por invitarme ayer, y al buen amigo Francisco Medrano por invitarme ayer a participar en el aniversario de su programa Consensuando. 15 años tiene ese programa y me pidieron que les acompañara y fue un gusto estar allí con ellos. Importante la convocatoria. Mucha gente del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de Gobierno, de la Fuerza del Pueblo, bueno, le hicieron honor al nombre del programa de Gustavo y de Víctor y Digna. Consensuaron en el lugar. Salieron del Congreso directico para allá. Parece que Pacheco incluso tomó eso en cuenta para decirles, váyanse temprano, terminen esto y váyanse temprano para que vayamos a celebrar con Gustavo Sánchez y con Víctor de Asa. Nada, compañeros, buen día, buenos días, Yulisa, para ti y para toda la audiencia de Despierta. Buenos días, compañeros, para Catherine, Nelson, Federico, son las 7:24 de la mañana. Decía Nelson ahorita de José Rijo Presbot, que parece que los números, no sé, tal vez la calculadora tuvo un temita, Nelson, quién sabe. Hay que decir que a José Rijo Presbot le precede la sencillez y les voy a explicar por qué lo digo.
Recuerden que en los últimos días nosotros hemos mencionado algunos funcionarios que la escolta llega primero que ellos, la seguridad llega 3 jipetas, 4 gente, 7 gente, bueno, y uno siempre dice, bueno, pero esto era lo que criticábamos antes, ¿por qué está sucediendo en este momento? Algunos, ojo, tienen toda la necesidad de hacer esto por las posiciones que ostentan. Sin embargo, a otros se le va la mano. En el caso de José Rijo Presbot, yo me lo encuentro frecuentemente en un semáforo de la Lope de Vega con una esquina que no voy a decir, y anda solo, con el vidrio bajito, fumándose un cigarrillo, en horas, sí, ya o muy temprano en la mañana o tarde de la tarde. Eso no lo Sin cambia. seguridad, sí. O sea, una persona que ha sabido mantener la humildad a través del tiempo, y eso, a pesar de que no le den los números, aparentemente, como dice Nelson, resalto la humildad que todavía conserva el señor José Rijo Presbot, que le hace falta a muchos funcionarios, a propósito de lo que escribe Federico de los 1113 días, que creo que todo es verdad. Hay noticias importantes y quizás en los últimos días a las autoridades no le llueven las buenas noticias, pero hoy las agencias de alimentación de la ONU, Verbigracia, la FAO, le ha dado unos punticos a República Dominicana en la reducción de la subalimentación. Dice que está en 3.6% y que América Latina y el Caribe la mantiene en 7.8% y que en esta zona del hemisferio se ha reducido el hambre, la subalimentación, las situaciones que tienen que ver con la falta de alimentación que lleva, por ejemplo, a las mujeres a la anemia, porque son muy propensas a ellas, y a la desnutrición de niños, infantes, a temas que tienen que ver con el embarazo. Dice que la anemia de mujeres de 15 a 49 años, que es la edad productiva, hablando de maternidad, a las que están en lactancia y a las personas con obesidad mayores de 18 años. Dice que a nivel global la prevalencia promedio de la subalimentación en 2024 fue de 8.2 y que hay algunos países que tienen serias complicaciones con el tema de la nutrición de su población. Entre ellos, la desnutrición de este lado del hemisferio la lidera en porcentajes Nicaragua, tiene un 18.6% y Venezuela, que es que tiene el porcentaje más alto de 22.9%. Luego le sigue, sí, no, porque Haití ya está en un rango que no es subalimentación, es hambruna. Que es hambruna, Haití, claro. Somalia, varios de esos países entran en hambruna. Esto es subalimentación. Sí, Venezuela es el más alto. Exactamente, lamentablemente. Guatemala tiene un 16, Ecuador un 15.4, Honduras 15, Bolivia 13, Paraguay 8, Perú 8, Colombia 8. Y cuando se habla de fuera de la hambruna, Haití entonces tiene un 47.3%. Hoy puede ser el día del Código Penal en las próximas horas y ojalá que así sea, resaltar la labor que han hecho los procuradores a la cabeza de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que se metieron el código debajo del brazo. Dijeron, realmente esto amerita que haya una intervención del sistema de justicia y se sentaron a analizar punto por punto las denuncias que se habían hecho sobre la falta de sensatez en ese código penal con 21 años, que no se justifica que todavía tenga temas de sensatez, violación de derechos, falta de reconocimiento de aspectos del sistema de justicia, pero ahí estaba, esa es la realidad. Y la magistrada Jenny Berenice Reynoso junto a su equipo y un equipo del Congreso también, pues se hicieron algunas correcciones importantes con temas muy sensibles referentes a ausencia de justicia y violaciones de derechos. Y aparentemente le han enderezado el código al Congreso porque no habían tenido, no voy a decir la capacidad, pero no habían tenido la capacidad de enderezar el código, a pesar de tener 21 años discutiéndolo. Es lo que ayer decíamos, este es un Congreso que merece que se revise a sí mismo. El gol que le metieron al Senado con el tema del Código Laboral es para que nuestro amigo Ricardo de los Santos, a quien nosotros le tenemos muchísimo cariño aquí, se revise respecto del liderazgo que ha ejercido dentro de esa alta cámara y de ver también cómo es y cuál es el mensaje que se manda hacia afuera de que los consensos que se supone son los que deben llevar a mejores leyes terminan siendo
golpes de efecto y presiones para sectores del país. No sé qué pasó, realmente nada que nosotros podamos decir que tenga sentido, porque lo que pasó ahí no tiene sentido. Lo mismo que no tiene sentido lo que ha pasado con otras leyes que ya nosotros hemos mencionado a lo largo de estos días y semanas. Ayer se aprobó la ley de alquileres que había perimido en el Senado, no se había podido aprobar y ciertamente pues se necesitaba una modificación, se habían dado algunas voces de alerta, se mejoró la ley de alquileres y finalmente pues ayer esto vio la aprobación. Vamos a ver ahora cuánto tarda para que complete el proceso. Hay un dato interesante que pudiera ser noticia privada, pero es pública. En República Dominicana, la tercera parte de los que se casan se divorcian. Esto, digamos que arreció después de la pandemia. A pesar de que, o a propósito de que hoy es el Día de la Amistad y todos los matrimonios comienzan por amistad, al menos de este lado del mundo, del otro lado no necesariamente, pero es una cifra interesante para determinar o solo para ver los datos de qué hay detrás de cada porcentaje de este divorcio, cuántos hogares terminan en monoparentales, cuántas madres terminan siendo cabezas de hogar, cuántos niños pierden el contacto con uno de sus progenitores y cómo esto acrecenta el círculo de la pobreza de muchas mujeres que terminan en esas estadísticas de las encuestas en hogar, que ni pueden criar los niños bien, ni pueden tener un trabajo al que se dediquen al 100% y dentro de todos los que se han hecho más pobres, las mujeres lideran las estadísticas y todas las variables tienen que ver. Hay un video que quiero mostrarles antes de irnos con nuestro compañero Francisco Medrano de el DICRIN apresando un joven que ellos le dicen un zozobrista, que tiene en zozobra a la comunidad. Miren, es un joven. Por suerte no hubo consecuencias de intercambio de disparo porque eran como 10 los agentes del DICRIN. El joven era uno solo. Miren cómo lo alan por el pantalón. Ellos son como 10. Y el joven es un azote. Eso no, tal vez no tenga discusión. Lo que para mí sí tiene discusión es la técnica de arresto que utilizan las autoridades de República Dominicana. No voy a hablar de la reforma porque es muy difícil hablar de la reforma con las condiciones que se tienen en República Dominicana, aunque se está haciendo todo el esfuerzo posible para que esto mejore. Pero díganme ustedes, no son 10, son más. Miren cómo ellos sacan a la gente a empujones. La alan en posición de primera persona, o sea, no entran, le esposan, le ponen los brazos hacia atrás, salga, no hay conversación. Simplemente empiezan a alar a la gente hacia afuera en una posición que es hasta peligrosa para el mismo agente de la policía, porque si esa persona tiene la posibilidad de llevarse las manos atrás, tomar un arma, coger un objeto que puede ser, si no cortopunzante, contundente, puede haber un desenlace indeseado en este tipo de situaciones. Ustedes están viendo la cantidad de agentes que hay ahí y no hay una esposa para ponerle los brazos hacia atrás al delincuente y simplemente llevárselo como se lo tienen que llevar, jalándolo por la bermuda, uno empujando de atrás y uno de adelante, como si el delincuente o supuesto delincuente fuera un camión. Es difícil criticar el trabajo de los policías y sobre todo del DICRIN, que son los que llevan una de las partes más pesadas de la violencia, de los crímenes que se cometen en todas partes y además son los que le ven la cara más de cerca a los peores delincuentes de este país. Pero como digo eso, también digo que quizás deberían ayudarlos un poquito más y que no se vean alando un delincuente, 4 empujándolo por la espalda y 2 jalándolo por la bermuda por adelante, cuando tal vez eso lo resuelve una esposa. Vamos a ver cómo amanece el país tras la mirada del periódico El Caribe de cdn.com.do. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos qué es noticia el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con los amigos que están en sintonía con Despierta con CDN. Vamos de inmediato a compartir informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada esta mañana. Y lo hacemos con esta fotografía principal de el presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien participó en la entrevista especial de El Caribe CDN, en la que habló sobre los avances en su gestión. En temas económicos, la ejecución presupuestaria tiene un déficit de
92.000 millones de pesos. A julio del 2025, los ingresos ascendieron a 722.973.1 millones de pesos. En materia legislativa, los diputados mantienen o debaten hoy las modificaciones al Código Penal. La Comisión Especial entregará en la sesión de este miércoles su informe. Y cerramos las principales del Caribe en su portada con el presidente Luis Abinader, quien supervisó los avances de la planta de ensamblaje. Además, la pista de aterrizaje en la base aérea de San Isidro. Vamos ahora a ver la contraportada. Esta mañana hablamos del segundo trimestre del 2025 que resultó positivo para la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Fútbol. Y les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta de la imposición de medidas de coerción en contra de los acusados de difamar a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. En otra nota, el atacante en el sector de Naco no estará en el pabellón psiquiátrico, según ha informado la Dirección General de Prisiones. Y cerramos con declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, quien dice que no le gusta el jueguito que tienen los legisladores con la aprobación del Código Penal. Así que todas estas informaciones usted la puede ampliar si acceden a nuestro portal www.cdn.com.do. Además, les invitamos que adquieran como cada día una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Suriel estuvo muy activo en sus redes con el asunto este del terremoto de Japón. Gracias, Jim, por mantenernos informados minuto a minuto. Para hoy, el reporte a cargo de Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a vigilar los fenómenos atmosféricos que se encuentran en el Atlántico y en el Mar Caribe, porque avanzamos en la temporada ciclónica en nuestra región atlántica y hay varias ondas tropicales que están moviéndose en el Atlántico Central, la número 22 y la número 23 en el Atlántico Oriental. Se moverán durante los próximos días hacia el oeste y por lo tanto avanzarán hacia la región del Caribe. También se aleja la onda tropical número 21 que ahora está llegando a Centroamérica. Esos fenómenos atmosféricos han incidido en los últimos días en República Dominicana, las ondas 20 y 21 combinándose con los efectos de esta vaguada, por lo que se han desarrollado precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte de nuestro país. Para hoy tendremos la llegada de estas partículas saharianas, una nueva nube africana que estará llegando a nuestra región y se quedará por lo menos entre 24 a 48 horas. No es muy significativa, pero sí estará incrementando los procesos alérgicos en el territorio nacional. Para esta tarde, también para esta noche, no se descartan aguaceros entre moderados y fuertes hacia la región del Cibao, zona montañosa de la Cordillera Central y hacia la zona fronteriza, incluyendo algunas comunidades de la región sur. Y ya al final de la semana veremos la cercanía de otra onda tropical con el incremento de las precipitaciones. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Yesuriel. Contigo a la pausa. 7:43 minutos de la mañana. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Los leemos en la plataforma de Facebook. Ahí están comentando tempranito. Ramón Ávila dice que él tenía muchos días que no me veía. Hola, Ramón. Estamos por acá ya desde el lunes, gracias a Dios, regresando de unos días en familia. Un abrazo para ti. Mensaje de cariño para todos los del equipo. Jocelyn Martínez dice, Catherine, que Dios les bendiga. Estamos en la autopista 14 con Despierta. Gracias, Jocelyn. Un abrazo para ti y para toda tu familia. También J. Alonso Blanco. Muy buenos días. Bendiciones para todos. Un abrazo también para ti. Francisco Marte dice, la pobreza se mide por el ingreso. El gobierno que deje de hablar plumas de burro. Un abrazo, Francisco. Esa es la economía de la calle. La economía de la calle es
¿cómo es? No hay, la frase, Nelson, la frase, Federico, que no hay menudo, cuando la gente dice que no hay dinero en la calle. O sea, es la economía de la gente. Usted no tiene que leer a grandes economistas, que claro que sí, pero pregúntale a la gente en la calle cómo está la cosa y te dice, no, que la cosa está dura, la calle está dura. ¿Ah? Está lenta. La cosa está lenta. Está en lenta. Está en lenta. Excelente día para todos ustedes, nos manda Andrés Martínez. Hola Andrés, un abrazo para ti. Héctor Franco dice que en 1975 falleció el creador de la red social más importante de su tiempo, Radamés Aracena, de Radio Guarachita. Oye, eso, buen dato, ¿no? Sí. Gracias. Dice, atención, avisar al rey Federico que el vecino se mudó con todo y podadora. Feliz Día Internacional de la Amistad. Pero el atención es... Sí, es Héctor. Eso es No, pero el mío de Radio Guarachita. Sí. No, bueno, me imagino que sí, claro. Sí, no, atención, porque atención. de Radio Guarachita es atención. Atención. Servicio público de Radio Guarachita. Se le avisa a Yulisa Céspedes. ¿Y tú te acuerdas cómo decían los feminicidios? ¿Cómo se decían los ¿Cómo se feminicidios? reportaban? No, en privado, yo se lo voy a decir. Ok, eso no se está puede bien. decir. Hombre muere por aquello. No te puedo creer. Mujer. No, decía, exacto. Mujer Hombre muere mata por... a mujer Así por- mismo. Sí, por el pelo. Qué bello, vale. Qué lindo. Y eso pasó hace como, nada, hace 50 añitos. Nelson estaba vivo. No, Radio Guarachita. Pero en el 75 yo... pero tú no entiendes todavía. Tú no entendiste lo que ella Tú dijo. no entendiste lo que acaban de hacer. No, parece que me distrae. No, pero es bueno recordar. Reclama Radio bullying. Guarachita. Reclama tu bullying. Incluso, ¿cómo que se llama? Mi amigo, estaba en la corporación que tiene el programa aquí, Radamés. histórico. Jiménez Bichara. Bichara. Él tiene, Rubén Bichara, Jiménez. tiene un programa dedicado a Sí, Radio a la Guarachita. historia. Hay que sí. verlo. Y búsquenlo, que él tiene todo eso ahí, Radio Guarachita. Importante. Gracias Un al programa televidente. Gracias bueno, a por Héctor. cierto. Mira, por acá comenta Alejandro Ramírez sobre los datos de la subalimentación que estábamos comentando. Dice, Yulisa, no te olvides de Cuba, que está casi como Haití, Así con el mismo es. hambre. Dice, tengo conocidos cubanos, la están pasando muy mal. Un abrazo desde Suiza con 18 graditos. ¡Qué rico! ¡Qué envidia sana! Alejandro, un abrazo. Pedro Pablo Dionisio Acosta dice, ¿lo sabías que fingir una demencia mental puede reducir tu sentencia? Bueno, eso de fingir una enfermedad mental hay que buscar la forma, ¿no? Porque se hace peritaje, eso no es tan sencillo como que usted dice, estoy loco y ya. Ni que sus abogados lo digan. Hay una serie de protocolos. En justicia eso se prueba. Entonces, por decir que tiene alguna enfermedad mental, no se le disminuyen penas ni nada por el estilo hasta que no lo pruebe el tribunal. Pero bueno. FK González, buenos días, apoyamos a Faride. Ese señor tiene boca de sepultura. Que te quedan hermosas las argollas, Yulisa. Dice Gracias. FK González. Estamos de acuerdo contigo, amigos, sobre el comentario de Faride. Pedro Pablo Dionisio Acosta. Si el delincuente no coopera, las unidades deben intervenir en conjunto con una unidad médica que le administra una inyección sedante y se lo lleva. Comenta Juan de Lince Altidor. Buenos días a Jean Suriel también. Le salió su saludo a Jean. Un abrazo. A Marcelino Morla, que nos hace una denuncia por acá. Marcelino, ahí está nuestro contacto por WhatsApp, que leía antes lo que nos comentabas. Tienes una denuncia de la localidad en donde tú resides. Escríbenos a ese número 849-637-3737 para conocer más detalles de lo que nos estás comentando, buscar la ubicación exacta y que nuestros equipos reporteriles puedan llegar hasta tu comunidad para hacer la debida denuncia. Gracias Marcelino. Jan de Lince Altidor dice, muy buenos días Catherine, un abrazo. También de Luis Samuel Marmolejos Frica, Pablo Ramírez desde Portugal, qué bueno. Saludos a la gente de Portugal, gracias. Y comenta por acá Belkis Mercado, feliz y bendecido día familia desde Santiago, la ciudad del Morocho también. A ver, cuando alguien fallecida decían, está grave de muerte. Sí, Radio Guarachita. Está Sí, grave se encuentra grave de muerte. Se encuentra grave de muerte. Mira qué interesante. Bueno, se encuentra grave de muerte, grave de muerte. No sé si terminaste, viste, Suiza, Portugal. Atención, atención, Oh. servicio público de Radio Guarachita. Sí. Oye, Eso el mismo. detrás. Ahí está. Oye, el detrás. Oye, No, bueno, mencionaste a Suiza, Portugal. Si no nos cobran derecho a autor, lo podemos utilizar así de repente. Ten ese cue por ahí, Félix, guárdalo. Sí, Cuando para los- Nelson se pone agrio. No, para los funcionarios al helado.
Atención. Ah, pero vamos a pasar el día entero con esa Atención, vaina. atención, hasta el ministro. Todos los días lo vamos Se a le poner. recuerda. Se le recuerda que el kilómetro 9 kilómetro 9. todavía. Miren, vamos arriba. Gracias No, a todos. espérate, Suiza, Dime. Portugal. Suiza, Yo le mandé un Portugal, saludo a Mel Argüello, en los Países Bajos. En Holanda, sí, señor. Quisiéramos saber de Mel. Mel, No sé, dinos, ¿dónde está escríbenos. Mel? Ella- Aparece Mel. Ella aparece. No, no está Que por no aquí. aparece. Ella dijo que se desconectó de todas esas cosas. ¿Será? Sí, pero que ella nos ve allá. Ah, bueno, pues Mel, escríbenos. Este programa hoy con poco apuro termina como un programa de radio. Vámonos a la pausa para que empecemos a Estoy de trabajar. acuerdo. Pausa Vamos. toca. No toca pausa, toca ahora. Toca entrar en Toca materia. entrar en materia. Claro, compañero. Y simplemente decir que con la apertura de la legislatura, o la continuidad de la legislatura extraordinaria, el Código Penal sigue dando de qué hablar. Ayer, el día de ayer, la Cámara de Diputados pues anunció que hoy se aprestará a conocer el informe con las sugerencias de modificaciones a este Código Penal que está aguardando a ser aprobado en una segunda lectura. Veamos. Esperamos que tengamos en las próximas horas, en los próximos días, tengamos un código moderno para combatir las sanciones y delitos penales, que el actual código vigente no contempla sanciones. Ya eso se quedará para los próximos días, próxima semana, porque la próxima legislatura comienza el próximo 16 de agosto. Ajustar penas, pequeños detalles, simple y llanamente pequeños detalles. Felicito a Jenny, me enfrenté con ella, nos fajamos ahí de duro, con algunos temas, como el tema de las garantías ciudadanas. Y yo le dije, tú piensas como policía y yo pienso como ciudadano. Esos temas que ustedes conocieron cuando estábamos en la bicameral, que mi compañera Dorina salió llorando, que yo salí muy guapa y que una y otra vez salíamos guapa. A esos delitos, y tengo que decirlo aquí, le aumentaron las penas y qué bueno, porque cuando se trata de muerte, de violación a niños, la pena, el castigo a quienes violan la ley debe ser lo más alto posible. Bueno, si la pieza es modificada y aprobada finalmente por los diputados, será el Senado quien tendrá la responsabilidad de convertirla en ley. Ahí está un poco puesto, vimos algunos comentarios que externaron algunos diputados. Ciertamente la aprobación de una pieza de esta naturaleza de por sí, bajo condiciones normales, es difícil y no está exenta de opiniones. Pero esta en particular incluso ha sido piedra de toque de muchas legislaturas, observada varias veces por algunos presidentes, Danilo Medina entre ellos. Leonel Fernández hizo su modificación y al final de cuentas, mientras la sociedad avanza, mientras la conflictividad, las nuevas realidades del crimen y las nuevas realidades de la idiosincrasia y la sociología de una sociedad del año 2025 se van manifestando, seguimos condenados a un código que no responde a esas necesidades, que no cumple su rol social. Ojalá en la Cámara de Diputados, aunque sabemos que por el deseo de promulgar un código y de tener un hito histórico no será así, pero ojalá los diputados entiendan que no se trata de tener un código porque hay que tener un código, sino tener el mejor código posible. Mire, Yulisa fue un poco incisiva ahorita, pero yo la respaldo en advertir a los señores diputados. Aquí hemos estado insistiendo en esa dirección. Yo mismo escribía hoy en el Caribe sobre la prisa, la desesperación que se exhiben en la aprobación de alguna legislatura que conducen a errores de todo tipo. Dice Diario Libre, en una nota hoy, que Jenny llevó más de 40 observaciones. Nosotros decíamos aquí que Jenny Berenice se desesperó o se preocupó y arrancó para allá y reunió a los diputados, a la comisión, y comenzó a numerarles cosas. Yo mencionaba aquí detallitos como que la pena para un homicidio agravado es menor que para un homicidio normal. Pero también entre las cosas que llevó Jenny Berenice, hay un caso concreto, un artículo que permitía a una persona arrestada grabar su detención. Y dice Jenny, pero se supone que si está arrestada o está esposado, ¿tú entiendes? O está bajo la custodia. Usted ve qué barbaridad esa. Entonces así se llevaron muchísimas cosas de nuevas escalas de pena que no se corresponde, mucho cuestionamiento técnico. 50 en total se dice, con algunas que llevó también la policía. Es una
barbaridad lo que están haciendo los señores diputados con un código que va para 2 décadas y media en sus manos. Pero miren eso. Ah, bueno, quitaron la figura del incesto, porque dicen los señores diputados que eso está contemplado en agresión sexual agravada. Bueno, quién sabe. Compañeros, nada, el Código Penal, les decía yo en la parte inicial, los que se conectaron un poco tarde, hay la expectativa de que se apruebe hoy. Al menos el presidente del Senado me decía, Catherine, eso se va a aprobar, tendremos código y lo están prácticamente celebrando. Honestamente, yo creo que es un código que violenta derechos de las mujeres. He insistido en esto, creo que es un código de atraso. Ha sido una oportunidad para avanzar, pienso que sí, en muchos otros delitos que no están especificados en nuestra legislación actual y que, por ejemplo, la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha puesto en perspectiva, incluso lo mencionó con el tema del caso del Jet Set, entre otros. Ni hablar de lo que tiene que ver con extorsiones, ni hablar con lo que tiene que ver con delitos vinculados a las nuevas tecnologías en un mundo digital. Sí, todo eso está bien. Pero creo que la discusión, una vez más, se va a quedar en la bravuconada, en quién tiene más poder o quién no quiere pelearse con sectores que apuestan en muchas oportunidades al chantaje en vez de buscar consenso, racionalidad en un mundo que hace tiempo está buscando la manera de que tanto mujeres como hombres puedan vivir definitivamente en igualdad o en un camino de igualdad. Al parecer estamos a siglos aún en la República Dominicana de eso. Yo lamento decirlo, me resisto a pensar que vivimos en un país en el que prima la cultura de Pedro Picapiedras en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de derechos de las mujeres. Me resisto a pensar que esa es la norma, pero que yo me resista a pensarlo o a creerlo no va a cambiar las cosas ahí en el Congreso. Y este también es un mensaje para los grupos de acción en pro de derechos de las mujeres. Creo que se debe avanzar más allá de convencer a las que ya estamos convencidas, que hay que buscar elementos de ciencia, de racionalidad que convenzan a sectores no tan al extremo de la más amplio segmento conservador del país, si se quiere llamar así. A mí no me gusta hablar de derechos de mujeres en virtud de conservadores y progresistas, porque creo que eso va mucho más allá de allí. Yo sí creo que usted puede ser de derechas, si usted quiere llamarlo así, y ser también pro derecho de mujeres. Y yo no creo necesariamente que todas las personas de izquierda sean pro derechos de las mujeres. Para nada. No creo que funcione de una manera tan sencilla como eso, tan simplista como eso. A las mujeres que tenemos que seguir trabajando y a los hombres que creen que se debe trabajar en virtud de la ampliación de derechos, nos queda mucho trabajo en República Dominicana, sobre todo cuando se nos aprueba un código penal como el que posiblemente tengamos que asistir en los próximos días. Vamos a pausa. Nos vamos de pausa. Sí. Pero una sola exhortación antes de la pausa. Miren que nosotros no hemos hablado aquí, refiriéndonos al Código Penal, de la interrupción del embarazo. Porque mucha gente cree que la discusión está reducida y que a las 3 causales. Pero las incluye. Las incluye, pero es mucho más amplio. Sí, es mucho más amplio. No hemos hablado de eso. Estamos hablando de los intereses generales de la sociedad. Hijo, estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de abuso. De abuso, de todo ese tipo de cosas. Entonces yo le digo al presidente. Del acoso que... Acoso. Presidente, cometieron ese código, para irnos a lo particular, lo objeta su esposa. Sus hijas. Lo objetan sus hijas. Lo debería objetar. La objeta un referente de la sociedad como Milagro Ortiz Bosch. Exactamente. Lo objeta su ministra de la Mujer. Lo objeta la Procuradora General de la República. El programa de gobierno del PRM. Su propio programa de gobierno propuesto ahí por el está, que como ganaron. dice el cliché, usted le puso la cereza al pastel. Claro. Para terminar con un cliché. Entonces, presidente, aunque Ricardo de los Santos dice que eso se va y Pacheco dice que eso se va, buen viaje a ellos, pero el Código Penal no puede ser promulgado. En este caso,
ni siquiera observado, vetado, posición anterior. Vamos a pausa. Estamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Como todos los miércoles de manera habitual, tenemos el honor de presentar una entrevista especial conjunta del periódico El Caribe y de nuestro canal. En este caso damos la más cordial bienvenida a Henry Molina, presidente del Poder Judicial y también de la Suprema Corte de Justicia. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Nelson, Alba, Yulisa, Federico. Gracias por invitarme. Y créanme que esto es intimidante, estar sentado aquí frente a ustedes. La última vez que me senté así fue en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero le fue bien, así que... Espero también que me vaya bien ahora. Buenos días, magistrado. El método de análisis dialéctico dice que se va de lo particular a lo general. Vamos a invertir la cosa. Vamos a comenzar por lo general, la judicatura, República Dominicana, los retos, los desafíos, cómo andan los asuntos. El gran reto de la Judicatura Dominicana es tener una justicia al día que garantice la dignidad de las personas. Y para poder lograr eso requiere que tenga cero mora, cero retardo en los procesos, que tenga 100% de acceso y 100% de transparencia. Y esa es la meta, ese es el objetivo sobre el cual trabajamos cada día para que la justicia dominicana funcione de esa manera. Para ello es necesario entender que la justicia debe dejar de ser una justicia de carácter análoga y convertirse en una justicia digital, capaz de responder a los tiempos, capaz de ser realmente justo a tiempo, una justicia que le pueda brindar a los que asisten a ella, a los que acuden a ella, rapidez en los fallos y que pueda ser rápido, pero además con calidad en la prestación del servicio. Y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en poder lograr que la justicia dominicana sea una justicia centrada en las personas, que sea una justicia abierta, transparente y que sea una justicia que tenga el acceso en el momento que requiera cada una de las personas que acudan al sistema de administración de justicia. Magistrado, bienvenido. En las diferentes jurisdicciones, usted, por ejemplo, había informado hace un tiempo de cómo iba el tema de la mora en la Suprema Corte de Justicia, pero cómo está en las demás jurisdicciones, más hacia abajo, las otras instancias, cómo va la mora, cómo se han agilizado los procesos. Y además, usted hablaba de la justicia judicial. Podemos ver los procesos, estuve acompañándolo a usted y viendo las jurisdicciones de Santo Domingo, Monteplata, los procesos civiles, penales, todos ya tienen acceso a esas plataformas digitales. Todo el tema de la mora en el país, donde hay una mayor cantidad de casos concentrados, son en 4 grandes departamentos judiciales, que es el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago y en San Cristóbal. Menor medida en La Vega, pero el resto del país está entre un 70 y un 80% los casos al día en los tribunales. Lo que pasa es que donde está el 60% de los casos en estos grandes departamentos judiciales y donde requiere mayor atención por parte del Poder Judicial al tratamiento de la mora. Sin embargo, los procesos de reducción de la mora no son procesos que se pueden hacer de la noche a la mañana y requieren distintas estrategias dependiendo la materia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digitalización acelera los procesos. El Tribunal Superior Administrativo, que es un tribunal nacional, hoy en día el 98% de sus trámites, tanto en acceso por las plataformas virtuales como las audiencias, son virtuales. Y este tribunal no tiene hoy más casos, más de un año. Hace apenas 5 años habían casos con más de 10 años. Ya no hay casos con más de un año. En la Suprema Corte de Justicia no hay ningún caso con más de un año. De hecho, en la sala penal, el 80% de los casos se resuelven antes de 3 meses y solo un 20% dura 6 meses, lo cual es un gran avance en esos términos. Y en lo que tiene que ver con el resto de los tribunales del país, donde hay una mayor congestión es en la justicia penal y en la justicia inmobiliaria. En la justicia penal porque hay un problema de fondo cultural muy importante que resolver. En todos los sistemas procesales acusatorios o adversariales, como le llaman en Estados Unidos, el 98% de los casos se resuelven con acuerdos entre las partes. Ojo, acuerdo no significa impunidad. Acuerdo significa que el Ministerio Público aporta las pruebas, que la defensa, ya sea institucional, la defensa pública o la defensa particular,
valoran esas pruebas y en función de esas pruebas llegan a un acuerdo que tiene que ser validado por un juez. Para que eso se pueda entender, imagínense que en República Dominicana todos los pacientes, en vez de pasar por todo el sistema de salud antes de llegar al quirófano, por la salud previsional o por lo que son los sistemas ambulatorios, llegue directamente al quirófano. No habría quirófanos que den abasto. Y por eso hay una congestión en la justicia penal, que es lo que hay que transformar ahora. No se trata tan solo de la digitalización en la justicia penal, se trata de una cultura que hay que romper. En el caso de la justicia civil, justamente la digitalidad está acelerando los procesos, pero también hay que repensar la forma en cómo se imparte la justicia civil. No es posible que una persona tenga que ir a un tribunal a una comunicación de documentos, cuando eso puede depositarlo directamente y las partes pueden estar mirándolo digitalmente y sin que haya necesidad de que se tenga que trasladar al tribunal para poder hacer esto. Entonces, hay cambios importantes que tienen que darse en esta materia. En la materia inmobiliaria es un dolor de cabeza para todo el sistema porque hay una cultura de pausa en el proceso, de tomarse todo el tiempo necesario por todas las partes para intervenir esto. El proceso está diseñado para que dure un año. Quisiéramos que durara menos, pero la primera etapa del proceso, y por eso estamos en un programa de optimización del proceso de la jurisdicción inmobiliaria, hay que reducirlo a que cumpla con la ley, que es un año. Entonces, esto es una cultura, una gestión del cambio, entendiendo que la mora no es pura y simplemente una solución de carácter digital, sino que todos los actores del proceso tienen que contribuir. Por ejemplo, en la justicia penal entran aproximadamente 30.000 casos al año. Con las actuaciones procesales de las partes se convierten en 200.000 casos. Wow. Eso no es necesario. Pudiera haberse llegado a un acuerdo en el 90, en el 80% de esos casos, y que los casos que vayan a juicio de fondo sean casos que así lo ameriten y requieran entonces toda la atención del sistema de administración de justicia para un juicio de fondo. Magistrado Molina, los desafíos del sistema de justicia le cargan una cuota alta a los jueces. Inclusive vemos policías que dicen, con respecto a los intercambios de disparos, entre comillas, y a los delincuentes o supuestos delincuentes muertos, dicen, estamos cansados de agarrarlo y que la justicia lo suelte. Eso es culpa de los jueces. Cuando uno le dice, pero ¿por qué vuelve a estar en la calle si lo han atrapado? Pregúntale a los jueces. O sea, los jueces cargan, al menos simbólicamente, con una carga muy importante de lo que la gente en las calles entiende que es el control de la delincuencia, de los crímenes y de todo lo que pueden ser delitos penales. A propósito de lo que pasa en este momento con la discusión del Código Penal y además con el próximo vencimiento de algunos artículos del Código Procesal Penal que fueron, digamos que declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero que afectan al sistema de justicia en general. ¿Cuál es su opinión en cuanto a los desafíos que enfrenta el sector justicia, digamos que más apegado al tema de los jueces, con la ausencia de un código penal que sea más moderno o más acorde con los delitos que se cometen actualmente? Fíjese, la discusión del Código Penal y posteriormente, como ha anunciado el mismo Congreso, la discusión del Código Procesal Penal, está en el ámbito del Congreso Nacional y nosotros como jueces debemos ser muy cuidadosos de no intervenir en esa discusión. Sin embargo, la posibilidad de mejorar el sistema de administración de justicia, en este caso el procesal penal, desde la legislación existente es muy posible. Y le vuelvo a insistir en esto, cada actor tiene que jugar su rol. La policía es un auxiliar del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que recaudar las pruebas. Estas pruebas tienen que llegar lo más rápido posible a formularse para que lleguen a un tribunal. En el tribunal asiste una acusación contra una persona donde la defensa pública tiene que defender su principio de inocencia frente al juez. Este proceso, si se hace como se está haciendo ahora en República Dominicana, es interminable, porque conlleva unos plazos procesales que no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Por el cúmulo de trabajo que hay en cada tribunal. ¿Cómo debería de solucionarse eso? Y la actual legislación lo permite, y es posible hacerlo así. Debería de llegarse a acuerdo entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, y esos acuerdos no significa, vuelvo a repetir, impunidad, significa que se valora adecuadamente la prueba, significa que los actores procesales tienen una ética procesal para poder determinar si esas pruebas son realmente válidas en función de los tipos penales que hay, y en función de eso tendríamos solamente
que llegarían a juicio de fondo entre un 20 y un 10% de los casos. De esa manera, entonces sería más ágil. Ahora, ¿qué significa esto? Que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público y que la Policía Nacional tiene que ser entrenada para poder recaudar esa prueba. Y de esa manera, entonces, el juez lo que hace es valorar lo que le presentan las partes, en este caso, ya sea un acuerdo o ya sea el juicio de fondo, donde tiene que valorar con una sana crítica todas las pruebas que se le presentan. Esa cultura del tranque en la República Dominicana sufrió una disrupción con el Código Procesal Penal y con las garantías constitucionales. Y tenemos que acostumbrarnos a cambiar la forma de operar del sistema de manera tal donde se le garanticen los derechos a las personas. Porque realmente la libertad es la regla, la privación de la libertad es la excepción. Magistrado, usted ha mencionado varias veces la digitalización de los procesos como un hito de su desempeño en la presidencia de la Suprema y del Poder Judicial. ¿Cómo podríamos traducir eso al lenguaje ciudadano en el sentido desde un antes y un después, no de la perspectiva de lo que ha representado en inversiones y desarrollo, sino de la eficiencia de proceso, de la disminución del tiempo, el impacto, la reducción acelerada o no de la mora judicial? ¿Cómo el ciudadano puede convertir eso en algo que lo pueda entender? Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia ya las personas no tienen que ir a un juicio en materia civil o en materia contencioso tributaria administrativa, porque con la ley de casación, con todo el sistema, la ley de uso de medios digitales, porque hay que entender que esto es un ecosistema completo que permite una transformación y permite una gestión del cambio. Con eso se han reducido los tiempos procesales y las personas no tienen que trasladarse a la Suprema Corte de Justicia para un juicio, porque ya se resuelve en Cámara de Consejo y se obtiene la información de todo lo que ahí produce de manera digital. En los tribunales superiores administrativos, en el Tribunal Superior Administrativo, las personas no tienen que ir ya a una audiencia, lo pueden hacer de manera virtual. En dado caso, pueden trasladarse a la oficina del abogado que los está representando para poder estar presente en la audiencia, pero no se produce el cúmulo de personas en el marco del tribunal. Si usted va hoy al Distrito Nacional, el 98% de las personas acceden a la justicia civil por medios digitales. Y eso significa que no hay que depositar 20 veces los mismos documentos. El documento que usted depositó una vez a través de la plataforma de acceso digital se utiliza en todos los procesos, con lo cual el llamado desglose que tenían que hacer los abogados, ya eso no es necesario. Con lo cual esto permite una reducción de tiempos, permite una reducción del trámite de la gente que tiene que ir a los tribunales. El que un abogado tenga que desplazarse a un tribunal, hacer fila, esperar, eso ya va a ir desapareciendo poco a poco, porque estamos encaminándonos a donde los abogados tengan que ir a una hora fija, pueden conectarse virtualmente y pueden acceder a su audiencia, o todos los trámites, absolutamente todos, los puede hacer desde su oficina, incluso consultar el expediente o ver la sentencia. Esto va a significar un cambio sustancial que va a requerir reformas legislativas, porque no va a ser necesario una serie de trámites que hoy en día se dan y que con la digitalidad no va a ser necesario. Magistrado, quiero hacerle dos preguntas. Una tiene que ver con el tema de infraestructura del Poder Judicial. Después de la tragedia del Jet Set se puso en evidencia, o al menos en cuestionamiento, las condiciones, al menos de la Corte de Apelación del Distrito. Y quiero tener su perspectiva sobre no solamente ese espacio, esa infraestructura, sino también otras a nivel nacional, si se ha hecho una revisión debida, si usted está de acuerdo con las condiciones que se tienen o qué se debe hacer en ese sentido. Y la otra pregunta tiene que ver con el Código Penal. ¿Cuál es la expectativa que se tiene desde la Suprema y desde su rol como presidente de la misma y presidente del Poder Judicial sobre cómo este instrumento podría cambiar las cosas en el país y el rumbo que ha estado tomando en el Congreso? Empezando de atrás hacia adelante, sí. El Código Penal o el Código Procesal Penal o cualquier normativa que se apruebe en virtud de lo establecido por la Constitución, los jueces y las juezas los vamos a aplicar. La discusión tiene que darse en el Congreso Nacional, sí, y todos los sectores tienen que ir al Congreso Nacional, que es el lugar donde este tipo de iniciativas se discute. La que apruebe el Congreso Nacional, nosotros vamos a aplicarla. Capacitaremos a los jueces en los tipos penales que están establecidos en el Código. Si hay una reforma al Código Procesal Penal, por igual.
pero no le quepa a nadie la menor duda que la función de la judicatura es cumplir la Constitución y las leyes, y eso vamos a hacer. El país tiene la peor infraestructura judicial del país, está en la provincia de Santo Domingo. Y en el Santo Domingo Oeste, la peor de las peores. Ya se acaba de terminar el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. En los próximos días nos están entregando este palacio. Ya están comprados todos los muebles, ya se han hecho todas las licitaciones. Se tendrá que ir incorporando por grupos de jueces y servidores judiciales al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Ya se está construyendo el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste y con esto vamos a paliar la situación probablemente de la provincia de Santo Domingo. Por supuesto, la situación que se produjo con el incidente lamentable y doloroso para el país de Yexet puso a muchas personas en situaciones de preocupación legítimas. Hay un estudio que esta composición anterior composición del Consejo y la actual composición del Consejo hemos conocido de la situación del Palacio de Justicia de las Cortes. Esa situación nos hizo una ruta en la cual en diciembre del año pasado se firmó un convenio con el Poder Ejecutivo para que el edificio del catastro se le haya entregado al Poder Judicial y en ese edificio del catastro se van a colocar todos los tribunales que están en el Palacio de Justicia de las Cortes. Sin embargo, hemos hecho una mudanza digital y todas las operaciones que estaban en ese Palacio de Justicia, incluyendo con teletrabajo, están ahora de manera digital y no se ha parado la justicia, a excepción de la materia penal que sigue presencial y hemos ocupado un espacio en el tribunal, en la jurisdicción inmobiliaria que se ha cedido para esto. Todas las infraestructuras del país hay que evaluarlas. Se está evaluando Ciudad Nueva, se está evaluando incluso la posibilidad de edificaciones que tienen más de 20 años, que probablemente no cumplan con las normativas actuales sísmicas del país y poco a poco habrá que irlas cambiando y mejorando. Pero también hay que entender que con la digitalidad la demanda de espacios físicos en el Poder Judicial va a reducirse y vamos probablemente a pasar de tener 220 sedes a una eliminación de mayor cantidad de sedes. No me atrevo a decir ahora cuántas, pero para que tengan una idea, en España de 7.000 sedes acaban de aprobar una disminución a 3.500 sedes para poder reducir justamente por la digitalidad. Lo mismo está pasando en Chile, lo mismo está pasando en Puerto Rico, porque ya usted empieza a ver los palacios de justicia vacíos y entonces puede, sin lugar a dudas, ir unificando espacios y permitiendo esto. Entonces, la transformación de los espacios físicos pasa como cualquier infraestructura del país, requiere ser revisada, requiere ser mejorada, pero en el marco de las posibilidades que tenemos como administración pública. Dice que están revisando Ciudad Nueva. Se está revisando Ciudad Nueva. ¿Con Nesbia? Con Nesbia, se está revisando. Gracias, magistrado. Vamos a irnos a una breve pausa. Al regreso tenemos más de esta conversación especial con Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya venimos. Empezamos con más. Esto es Despierta con CDN. Hoy entrevistamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Gracias por estar con nosotros en esta nueva parte de la entrevista, Nelson. Un tema muy particular y específico. El Consejo Nacional de la Magistratura comenzó a sesionar el viernes. Va a evaluar 3 jueces de la Suprema, sustituir 2, está lo del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué usted espera de este proceso? Incluso he escuchado hablar de que habría que modificar algo el proceso de evaluación. Porque los jueces se dice hablan por sentencia, pero ni modo. ¿Cuáles son sus expectativas? Porque hay gente que dice que ya hay que comenzar a mirar a abril del año que viene, donde ya serían evaluados todos los de la Suprema. Nelson, yo creo que cuando las cosas funcionan institucionalmente hay que valorarlas. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, con determinadas composiciones, funciona. Y funciona porque es un órgano de carácter político, integrado por los 3 poderes del Estado, adicional el Tribunal Constitucional en este momento, en la nueva composición, donde real y efectivamente el órgano constitucional funciona. Y el órgano constitucional tiene la misión de designar y evaluar en el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y designar en el caso del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y ahora del Ministerio Público con la reciente reforma constitucional. Y no pasan situaciones como las pasa en otros países,
Por ejemplo, para que tengamos una idea, España duró más de 5 años en poder designar jueces del Tribunal Supremo Español y del Consejo del Poder Judicial de España. En República Dominicana esas crisis no se dan, hay una fortaleza institucional y justamente un reglamento que fue aprobado en el 2019, el Consejo entendió que debía revisarse y que cualquier revisión debía someterse a consultas públicas. Y pura y simplemente el proceso institucional está funcionando. Siempre habrá personas que se presenten al Consejo Nacional de la Magistratura que serán evaluadas si cumplen los requerimientos que establece la Constitución y las leyes y en función de eso el Consejo Nacional de la Magistratura tomará una decisión de quiénes son los que van a integrar la Suprema Corte de Justicia en caso de que haya vacantes. En este caso hay 2 vacantes seguras, que es la que dejó el magistrado Napoleón Esteves Lavandier al pasar al Tribunal Constitucional, y el caso del magistrado Blas Fernández, que ha dicho que no quiere presentarse, aun cuando todavía no tiene los 70 años. Esto nos lleva a que primero se evalúe a los 3 jueces que se le vence el periodo y posteriormente el Consejo Nacional de la Magistratura, posterior a esa evaluación, tome la decisión si solamente hay 2 vacantes o si tiene que producirse otra vacante hay que justificarla y decir por qué esa persona no puede continuar con un informe justificado como establece la ley. Entonces, el modelo dominicano está funcionando y entiendan que es un proceso normal, evidentemente que requiere mucha atención por parte de todas las cabezas de los poderes del Estado y del presidente del Tribunal Constitucional. Magistrado, lo escuché decir que la libertad es la regla, ¿verdad? Y que la prisión debe ser la excepción. Sin embargo, el 64% de los presos son preventivos. Y a pesar de que tenemos más de 2 décadas con el Código Procesal Penal, todavía no entendemos cuál es el rol del juez de ejecución de la pena para ayudar a descongestionar las cárceles del país. Porque, por ejemplo, Catherine hace unos años nos hizo un trabajo de San Pedro de Macorís, donde había presos que por 500 pesos no habían podido salir de una cárcel preventiva. Entonces, siempre me cuestiono, creo que la segunda vez que le hago la pregunta, ¿cuál es el rol del juez de ejecución de la pena en estos procesos de descongestionamiento de las cárceles? Son 2 momentos procesales distintos. Uno es el momento que le toca... Y también por qué los jueces siguen prefiriendo prisión preventiva a las demás 6 opciones que tienen en el Código Procesal Penal. Por eso le explicaba, son 2 momentos distintos. Uno es lo que tiene que ver con la primera etapa del proceso, donde está el juez de la instrucción, donde está la instrucción, que es donde en todo momento se pueden hacer acuerdos, pero ese es el momento adecuado para llegar a acuerdos. Imagínese que si de cada 10 personas que entraran a la justicia, 8 o 9 casos se llegara a acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa pública o el abogado en ejercicio, imagínese que la cantidad de personas que ingresarían al sistema de administración de justicia se reduciría enormemente. Claro. Y eso es normal, eso pasa igual con la medicina, cuando en un centro de atención primaria atienden las personas y no la mandan directo para el quirófano. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mandándola directamente para el quirófano. Eso una cultura que hay que eliminar en la justicia dominicana. Después, personas que son condenadas con sentencia firme y están privados de libertad y le falta están privados de libertad, ya cumplieron su pena y hay una garantía económica con la cual no han cumplido. Bueno, el sistema necesita saber cuántas personas están en esas condiciones. Por eso el Ministerio Público, en coordinación, en el marco de la mesa de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, está haciendo este catastro penitenciario que nos permite validar adecuadamente que cada persona que está privada de libertad, cuál es su situación, para poder entonces solucionar esos casos de la manera más eficiente posible. Evidentemente no estamos esperando a que esté el catastro, estamos trabajando hoy en día con casos de ese tipo, de manera tal de que el juez de la ejecución de la pena pueda ordenar otro tipo de medida en el caso de las personas que hayan cumplido su pena y no tengan otras penas pendientes en el sistema para poder solucionar. Magistrado Molina, cuando se acerca el 16 de agosto, del que ya estamos bien cerquita, uno siempre piensa, si a todo el mundo le tocara rendir cuentas, ¿cuáles serían las cosas que diría? En su caso, si a usted le tocara rendir cuentas, no el 16 de agosto, antes o después. El 7 de enero. Exacto, el 7 de enero.
¿cuáles serían en sentido general, no año por año, como usted lo hace cada vez que habla los 7 de enero, pero si tuviera que hablar en sentido general y a grandes escalas, ¿cuáles serían los cambios que ha tenido el Poder Judicial? En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia, en la composición actual, pasó de tener 19.000 casos en atraso en mora a no tener ningún caso en mora. Y eso es una gran transformación para la justicia dominicana. En segundo lugar, el Tribunal Superior Administrativo pasó de tener casos de 10 años a no tener ningún caso con más de un año. Eso es una gran transformación al sistema de administración de justicia. En tercer lugar, la justicia dominicana pasó de estar abarrotada de papeles a no tener papeles. Absolutamente todos los casos en el Poder Judicial Dominicano se manejan de manera digital. Ningún juez dominicano firma a mano, todo lo hace de manera digital. En la actualidad, el acceso a la justicia para las personas con condiciones de vulnerabilidad es más digno. Tenemos protocolos que permiten que una mujer que ha sido violada o un niño que haya sido maltratado no tenga que ser revictimizado a lo largo de todo el proceso. Con una simple entrevista, una sola vez, sirve para todo el proceso. Eso garantiza los derechos de las personas más vulnerables. Que antes no era así. No era así. Magistrado, también estamos hablando de que la cultura de transformación es una cultura que ha asumido el sistema completo, no solamente la cabeza del Poder Judicial. Usted puede ver a los jueces, puede ver a cada uno de los jueces asumiendo la transformación de su propio tribunal. Hoy en día, el rol que jugaba el juez es un rol mucho más profesional en la actualidad, porque estamos trabajando para que se concentre en los casos realmente que requieren su atención y que, mediante los usos de medios digitales, optimicemos su esfuerzo de trabajo. Entonces, estamos ante una transformación de llevar la justicia del siglo XX al siglo XXI. ¿Y cuál es la mayor transformación? El control que tiene cada juez dominicano en entender que tiene que eliminar la mora de su tribunal, que tiene que dar mayor acceso y que tiene que dar, sin lugar a dudas, mayor transparencia a todo el que acude al sistema de administración de justicia. Hace apenas, en el 2019, usted no tenía acceso a ningún tipo de estadística del Poder Judicial. Todas las estadísticas del Poder Judicial están en línea vía el Observatorio Judicial. Hoy en día, el Poder Judicial Dominicano, de no haber estado en los rankings de ética de la administración pública, ni siquiera lo hacemos nosotros, lo hace el Poder Ejecutivo, tenemos 100 en puntuación de ética de la Oficina de Ética de la Administración Pública. Hoy en día nosotros somos la cuarta institución con mayor acceso a digitalidad del país, del sector público. Eso apenas hace 5 años no era así. Entonces estamos en un proceso de transformación. No todo está solucionado, quedan muchas cosas por hacer. Hemos podido decir que hemos pasado de la peor infraestructura del país a tener la mejor infraestructura de la región, que es el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este y próximamente el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Entonces, no es un récord, pero es un buen averaje de bateo. Magistrado, en las últimas semanas hemos visto en el Congreso un alto nivel de efervescencia con algunas leyes importantes para el país y una de ellas ha sido el Código Penal, que finalmente no pudo ser aprobado, pero está siendo debatido. En ese sentido, en su calidad de aplicadores de la ley, del ordenamiento penal, ¿cuáles son las preocupaciones, los llamados de alerta, sin desmedro de la separación de poderes, desde luego, que le preocupa a los jueces penales y al propio Poder Judicial en torno al tipo de código penal que debería tener la sociedad desde el punto de vista de forma y de fondo? El que el Congreso Nacional apruebe no nos preocupa, nos ocuparemos de él, pero no hay preocupación. Tenemos que ocuparnos de la legislación que se apruebe, tanto penal como procesal, y aplicarla de conformidad con la Constitución y las leyes. Eso no nos genera una preocupación, sino que nos ocupa en el buen sentido de la palabra. Hay que entender el diseño institucional, hay que entender que solo tenemos iniciativas legislativas para temas concretos del Poder Judicial, que la hemos ejercido en el caso de la Ley de Uso de Medios Digitales, que la hemos ejercido en el caso de la Ley de Casación, y en esos casos sí nos preocupaba todo el tema de la tramitación casacional, sí nos preocupaba todo el tema
de la analogía de la justicia y la necesidad de la digitalidad. Y en el caso del Código Penal, el Código Procesal Penal, nos ocuparemos de lo que apruebe el Congreso y promulgue el Poder Ejecutivo. Magistrado, quiero tener su perspectiva sobre un término que se utiliza con frecuencia en medios de comunicación, no solamente en República Dominicana, sino en otros países de América Latina, incluso en Estados Unidos, y es lo que le llaman el Tribunal de la Calle. Cómo la sociedad, de una manera u otra, hace seguimiento a procesos en justicia y dictamina sus culpables favoritos o sus inocentes favoritos. ¿Cómo esa presión de la calle influye, según su criterio, la decisión o al menos el tratamiento de procesos particularmente engorrosos en justicia, como casos de corrupción en República Dominicana? Cada juez dominicano pasa por un proceso de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, que tuve el honor y la honra de ser su director por 12 años. Y a cada juez dominicano se le forma para que lo que tenga que evaluar es lo que se le presenta por las partes y con una sana crítica en aplicación de la Constitución y las leyes, aplique. Y se les dice muy claramente, quien no esté dispuesto a aguantar esta presión, que significa cumplir con la Constitución y las leyes, este no es su camino. Si usted estuviese formando un cocinero, le diga que al que no le gusta quemarse, que no se meta a la cocina. Y esa es la realidad. Esta es la función que nos ha tocado. Usted quiere más responsabilidad que un médico cirujano con un paciente abierto para operar, la presión que tiene de su familia. A cada uno nos toca una responsabilidad. Usted quiere más presión que la que tienen ustedes de comunicar adecuadamente en un mundo donde las noticias falsas cada día son mayores. Es una responsabilidad. Es justamente eso se trata, que cada uno de nosotros cumpla con su responsabilidad con la mayor dignidad y ética posible. O sea, ¿cree usted que no influye? Tiene que influir en cada ciudadano, le influye al médico la presión de la familia, pero tiene que tener la responsabilidad de actuar conforme a lo que fue entrenado, conforme a una ética y conforme a lo que se le está presentando en el momento. Todos somos seres humanos. Le influye cualquier comentario que hagan de cualquier comunicador en los medios de comunicación y le influye cualquier acto que se diga de una persona, pero uno tiene que tener la interés de saber que esa es su responsabilidad y en consecuencia de ella tiene que actuar. Magistrado, vamos a elucubrar un poco sobre el modelo de justicia del futuro. Ya usted ha hablado un poco de las transformaciones que las nuevas tecnologías han estado introduciendo, usted vea la virtualidad, la reducción de salas penales, precisamente por eso. Está la incursión ahora de la inteligencia artificial. En las redacciones de los periódicos tenemos problemas porque hay periodistas que creen que le van a ahorrar, economizar, pensar. ChatGPT, ese tipo de cosas. No sé si hay jueces que elaboran su sentencia a partir de ahí. La inteligencia artificial, pero principalmente la interoperatividad con otras instituciones, pero de cara al futuro. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Porque estamos elucubrando. Exacto. Vamos a imaginarnos que una persona acude al sistema de administración de justicia y le piden que tiene que depositar determinados tipos de documentos, unos de carácter privado y otros de carácter público. Imagínese que están en interoperabilidad esas instituciones públicas y privadas con el sistema de administración de justicia y ya la parte que acude a justicia no tiene que depositar nada, porque simplemente a partir de un formulario se establece qué documentos con determinada descripción y determinado código tienen que estar en el expediente que se va a conocer el caso. Eso es un ahorro significativo. Pero además ahí interviene la inteligencia artificial validando que sea el documento que real y efectivamente se está pidiendo con las condiciones que se requieren. Y ahí es una actividad muy propicia para la inteligencia artificial. Y imagínense que esa información permita a las partes, a partir de lo que han depositado ambas partes, saber cuáles pueden ser las posibles decisiones que puede tener un tribunal en base a su historial de decisiones. Eso ya nosotros hoy lo tenemos con la Juriteca, que permite a cualquier abogado poder ver cómo falla determinado tribunal en relación a un caso que conoce en el país. Ahí la inteligencia artificial juega un rol importante. Imagínese usted que cuando se trate de un caso administrativo, de un caso civil, le llegue una primera versión de la sentencia a las partes y al juez. Y las partes y el juez puedan decir las partes, podemos negociar el caso, llegar a un acuerdo, o vamos a ir ante el juez para que lo conozca. Y el juez revisa esto, revisa todos los supuestos, hace una sana crítica
y puede o no acogerse a esa propuesta de proyecto de sentencia, pero si no se va a acoger a esa propuesta de proyecto de sentencia, tendrá que justificarlo a las partes por qué lo está haciendo. Ahí la inteligencia artificial juega un rol importante. Pero imagínense que esa decisión del juez se firma digitalmente e imagínense que una vez la firme, le llega a través del sistema de gestión de casos, le llega al escritorio de cada usuario del sistema de administración de justicia, no solo abogado, sino también ciudadano, que quiere saber cómo va su caso y a que a lo largo del proceso ha podido darle seguimiento a su caso, como le da seguimiento a los envíos de correspondencia extranjera y puede entonces ver y tener acceso a su caso. Ahí también interviene la inteligencia artificial. Esto no lo vamos a parar y todo lo que yo le estoy diciendo ya estamos en condición de hacerlo hoy en día en el Poder Judicial. ¿Por qué no lo hacemos? Porque llevamos un proceso de gestión del cambio para que los actores no se asusten y puedan ir paso a paso en este proceso. Hemos montado en el primer piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia un centro de formación que montó la Escuela Nacional de la Judicatura para todos los usuarios que iban ante el Palacio de Justicia de la Corte a depositar. Hoy en día solo acude un 1% de personas de las que antes acudía a la Corte. Ya lo están haciendo desde sus oficinas. Ahora, estamos entrenando a las personas para las audiencias virtuales de las Cortes. Hoy en día, técnicamente el 90% de las audiencias de materia civil son virtuales. El 98% en el Tribunal Supremo Administrativo son virtuales. Entonces, todo esto va a cambiar. Y usted dirá, ¿por qué es tan importante que la audiencia sea virtual? Bueno, porque el acta de la audiencia hoy en día se redacta con inteligencia artificial y los niveles de corrección son mayores. Esto, que parecía algo imposible hace 7 años, es lo que está viviendo hoy. ¿Qué es lo que queremos eso? Que eso sea nacional, que eso pase en todos los tribunales del país. ¿Qué va a significar eso? Que el concepto que tenemos hoy en día de distritos judiciales, de departamentos judiciales, va a haber que repensarlo, porque si todo se hace de manera digital, no importa dónde esté ubicado el juez. Entonces, eso va a permitir la redistribución de la carga de trabajo. Los jueces que están más cargados son los jueces de los departamentos judiciales o los distritos judiciales más grandes. Entonces, podremos redistribuir la carga a nivel nacional. Entonces, todo esto es lo que estamos pensando, haciendo e imaginando hacia el futuro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, nos dicen por aquí, pero yo quisiera, como yo comencé con lo general, terminar con lo general. Usted es joven todavía, yo creo que no llega a los 60. En agosto cumplo 58 años. Y nos excusan los televidentes, pero entre los hombres eso no nos apena. ¿Cuál es su aspiración personal para los próximos 5 años? Yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo siempre y cuando institucionalmente se entienda que debo seguir haciéndolo. Mi trabajo es servir desde donde estoy o donde pueda estar. Pero lo que más me preocupa en este momento es que todo este proceso, sea quien sea, no se detenga. Que cada juez y cada jueza dominicana que está comprometida con este proceso, que cada actor del sistema de administración de justicia que está comprometida con este proceso pueda continuar. Si el organismo responsable, el Consejo Nacional de la Magistratura, entiende que debo seguir, fantástico. Si no entiende que debo seguir, también. La vida continúa. Lo que yo quiero es servir y servir desde donde Dios me ha puesto. Y en este momento es un gran honor, un gran privilegio servir desde el Poder Judicial y siendo su presidente. Gracias, magistrado, por habernos acompañado en esta mañana. De cualquier manera, la entrevista va a continuar en el almuerzo oficial del periódico El Caribe. Usted verá más de esta entrevista, además en las páginas tanto impresas como digitales del periódico y en nuestro sitio en internet cdn.com.de. Muchísimas gracias. Vamos a pausa y venimos ya. Estamos aquí en Despierta con CDN. Vamos a ver lo que pasó el día de ayer en el panorama deportivo nacional e internacional y lo que pasará también el día de hoy con nuestro amigo Manuel Acevedo. Buenos días. Bien, líder. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Este turno especial de emergente que me ha tocado en sustitución de don Fran Camilo, que ya estará próximamente de vuelta con todos nosotros. Miren, hablabas de lo que pasó ayer. Entre las cosas importantes que ocurrió el día de ayer está el tema de la presentación del segundo trimestre de trabajo de la Comisión de Selecciones Nacionales de Fútbol, que estamos viendo imágenes del Centro de Desarrollo o el Centro de Alto Rendimiento, el CAR, que se desarrolla en San Cristóbal y que Yanet Rivera ha asumido con todo para tener
el mejor centro de alto rendimiento del área, según sus palabras, donde ya se están mostrando varios avances. A final de este año se va a inaugurar una primera parte para recibir a las selecciones nacionales. Incluso la selección sub-15 ha tenido actividad de desarrollo en el mismo. Ya después la idea es que la selección absoluta y todo el tema del proyecto de selecciones nacionales a todos los niveles puedan tener un buen lugar para prepararse, para tener alojamiento, tener almuerzo. Sin duda lo que se ve es bueno. También Marcelo Nebelev hablaba acerca de la selección nacional. Primero, se espera que haya un torneo, se llama CONCACAF Series, este año en la fecha FIFA del septiembre, con equipos que no están en las eliminatorias al Mundial. Vamos a ver cómo asumen ese proyecto. Es muy posible que se dé con las selecciones nacionales sub-21 que van a los Juegos Centroamericanos del año próximo y que es la selección que tenemos esperanza de estar en los Juegos Olímpicos otra vez. Ya estuvimos en los Juegos Olímpicos y bueno, es parte de lo que se comentó. La promesa es que cada 3 meses se estarán reuniendo los miembros de la Comisión de Selecciones Nacionales que encabeza el ingeniero Manuel Estrella con la prensa deportiva para ir mostrando avances de lo que se ha estado haciendo acerca del proyecto de selecciones nacionales. También decir que se reactivó, por eso está Betsaida también tomando una parte de la palabra, se reactivó la selección femenina, tuvo partidos contra México, contra Honduras y ya tendrá más acción el fútbol femenino en todos los niveles también, como se ha hablado del fútbol playa, del fútbol sala, en fin, está trabajando el proyecto de selecciones nacionales. Bueno, en el baloncesto dominicano hoy arranca la Liga Nacional de Baloncesto y su fase final. La final de la LNB, cuando el equipo más ganador de la historia de la liga, los Metros de Santiago, con 5 títulos, buscan su sexto, reciban al que es el campeón actual, que busca su tercer título, que ha ido a 4 finales de los últimos 5 años y la tercera en forma consecutiva, los Titanes del Sur. La final empieza a las 8 de la noche en la Arena del Cibao Oscar Govaira de Santiago. Los Metros quedaron con el mejor récord de victorias de la fase regular. Quedaron en primer lugar en la fase de eliminación y eso les da el derecho a ser locales en la gran final. Los Titanes, su carta de presentación, su defensa, pero más allá de la defensa, la combinación de Yacel Pérez, de Richard Bautista y de Luis David Montero es un big three, así lo voy a llamar, como el término, voy a utilizar el término de moda, cuando se unen 3 de esos big three que uno no recuerda en el baloncesto dominicano. Pero me refiero en el momento que están los 3 siendo Manito y Yacel una fuerza dominante y lo que está haciendo Luis David Montero. Pero del otro lado, Juan Guerrero es el jugador más valioso, parte de importante, lo que vimos del mariachi Omar Silverio, el aporte que hizo en ese último partido Adriz de León, el veterano que uno entiende que tiene que hacer ese gran trabajo, Jerry Matos que fortalece el tema de los disparos de larga distancia, cómo se acopla Víctor Liz, que me dijeron en la semifinal el tipo todavía no había aterrizado, el capitán de la selección nacional, el trabajo de Norris Cole, jugador de NBA. Es una final con muchísimo talento. Dar un número, dijimos esta mañana en 6 porque la verdad que uno entiende que Metros debe ganar 1 en San Cristóbal, ganó 3 de los 4 partidos que se enfrentaron en la fase regular. Uno entiende que los Metros, teniendo más profundidad que el equipo de Titanes, podría llevarse la serie, pero va a ser una serie apretada que desde hoy estaremos a través de CDN Deportes. Todos los partidos serán celebrados, serán transmitidos por CDN Deportes. Uno sabe que va a tener una final de muy alta expectativa. La semifinal contra los Indios que los Metros ganaron sirvió para acoplar la llegada de nuevos jugadores, el surgir de Omar Silverio, que quizás no estuvo a la altura en la fase regular, pero es un gran jugador y vamos a ver cómo se va a dar esta serie final, que es la 8ª vez que los 2 equipos van a la final. Tanto Metros como Indios Metros como Titanes tienen la mayor cantidad de asistencia a serie final con 8, es la 3ª vez que se enfrentan, los Metros ganaron las 2 anteriores. En las grandes ligas, Priscila, nuestra bella directora, mientras está viendo ya el calendario de la final, vamos a ver los jonrones que dieron los dominicanos ya para despedir. Kelvin, ¿qué te parece? Manny Machado, que conectó su jonrón número 20 de la temporada. Machado va para 500 jonrones, Machado va para 3,000 hits, si lo ayuda la salud, y ayer conectó ese jonrón número 20 en la victoria del San Diego sobre los Mets 7-6. ¿Quiénes más la sacaron? Ayer rapidito, Liober Peguero conectó jonrón, ya resumiendo, ese Noel Marte, los Dodgers le ganaron 5-2 a
a Cincinnati, pero no él vio por Cincinnati, el jonrón número 7. Rapidito la sacó Liober Peguero, el número 1, William Adames el 16, Jainer Díaz, el jonrón número 14. En el partido que perdió Houston, ganaron los Nacionales de Washington 2-1, y ahí está el jonrón del jugador que aquí es del Licey, Liober Peguero. Señores, un abrazo grande y para mí un placer enorme hablar de deportes. Bueno, gracias Manuel por esa importante información, sobre todo esto de la selección nacional. Estas obras van viento en popa, pero yo creo que lo más importante, la buena noticia es que esos metros de Santiago rindieron como por kilómetro, Nelson. Sí, está buena esa. Bueno, pues muchísimas gracias y Gracias, creo que Manuel. contigo nos vamos, nos dice producción. Así es, que vamos a Tengan buen día. trabajar.